¿Cuántas veces hemos oído a un niño decir, deja la luz prendida, papá, porque tengo miedo, ¿verdad? Y tal vez algunos no tan niños también todavía duermen con luz. Pero bueno, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra era gobernada por un ser de luz, un arcángel precioso, un arcángel que era poderoso, un arcángel que era majestuoso, que Dios lo hizo especial y era lo máximo de toda la creación de Dios. Y por alguna razón, este ángel, aunque tenía mucho trabajo, tenía muchas capacidades, era maravilloso, era un arcángel, se llamaba Lucero, que tiene que ver con luz. Y por alguna razón no fue suficiente todo lo que él tenía de trabajo, y dice que se envaneció y quiso ser igual a Dios. Y entonces, cuando tú quitas la vista de Dios como Dios y empiezas a verlo diferente, no importa si crees en Él, dice la palabra de Dios que el diablo cree en Dios y tiembla. Y lo que pasó fue que esa luz se fue desvaneciendo, se apagó. Y esa creación primera, que tenía majestuosos animales, que tenía obras tremendas, maravillosas, que tenía una especie de humanos que no eran precisamente humanos antes de Adán y Eva, fue destruida por causa de este ser. Y dice que fue arrojado a la tierra. Él tenía la capacidad de ir al cielo y estar con Dios, pero fue arrojado a la tierra y se convirtió en tinieblas. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabemos cuántos, tal vez millones de años pasaron. Y dice que la tierra llegó a estar desordenada y llegó a ser vana, llegó a ser algo que ya no servía, por esta razón. Pero inmediatamente después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie, y las tinieblas se replegaron hacia el centro. Eso que era luz, ese ángel precioso que era lucero, se convirtió en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando te alejas de Dios, la maldad es lo que te llena. Y bueno, más bien el estar ausente de Dios es la maldad. La maldad no es algo en sí, como tampoco la oscuridad. La oscuridad no es que haya algo oscuro, sino que no hay luz. La ausencia de luz es como se define la oscuridad. Y por eso nosotros entendemos que tenemos que ser personas que estemos con Dios. Y cuando estamos con Dios, estamos en la luz. Cuando estamos en la luz, podemos ser transparentes. Te invito a leer conmigo Génesis, algunos versículos del capítulo 1, y nos ponemos de pie para orar, que el Señor nos dé luz sobre este mensaje. Dice Génesis, voy a leer el 3 y el 4, y luego el 16 y el 18 del capítulo 1, gracias. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso fue en el primer día ya de nuestra época. Y dice el 16 que hizo también Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Estamos hablando del sol y la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Una de las características de las cosas que estamos viendo en estos pasajes es que la luz nunca está con las tinieblas. Más bien, donde hay luz, no hay tinieblas. Y entre más intensa sea la luz, menos sombras habrá y menos oscuridad.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Y hoy te pedimos que nos hables, que seas tú, Señor, hablándonos, y que no sea el razonamiento ni la mente humana hablando, sino que úsame, Señor, como instrumento tuyo para poder dar un mensaje que sea de ti. Queremos oírte a ti, Señor, y que tu nombre sea glorificado en esta mañana y en nuestras vidas, y que cambie nuestras vidas de tal manera que podamos ser diferentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. La primera mención que se hace sobre la luz en la palabra de Dios dice que fue hecha por Dios, que fue buena y que estaba separada de las tinieblas, y que la luz tiene autoridad sobre las tinieblas. Eso es comprobado científicamente en la actualidad por cualquier ingeniero, y solo te das cuenta de la oscuridad porque hay luz. Cuando hay una sombra es porque hay una luz. Ahora, tenemos que vivir en la luz, dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios. Las sombras es la prueba irrefutable de que hay una luz en un lugar, de que existe una luz. Jesús existe. Jesús dijo: yo soy la luz. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de las sombras es un lugar donde no hay plena luz. Es el mismo lugar que dice la palabra de Dios que a veces nosotros pasamos por pruebas, por desiertos, por cosas terribles, pero que necesitamos entender que si Dios está con nosotros no tenemos nada que temer. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios dice que si tienes a Dios, tienes lo mejor. Si tienes a Dios, tienes la luz. Y ese es el problema, que a veces nosotros se nos olvida con quién estamos y vivimos vidas terribles, vivimos vidas con miedo, vivimos vidas con incertidumbre de lo que pasará, cuando Dios te hizo para que estés con Él. Y cuando Dios te hizo para que estés consciente de que Él está contigo. Porque Dios no está conmigo como está mi esposa o como están mis amigos. ¿Y por qué no lo puedo ver? Porque la palabra de Dios, y lo vimos en un mensaje anterior, habla de que tenemos que tener fe. La fe es creer cuando yo no veo. Dios quiere que creas en Él aunque no lo veas. Dios quiere que pases esa prueba de vida, una vida creyendo en Dios. Y cuando tú lo hagas, cuando tú pruebes que crees en Dios, que le confías a Él tu vida, que confías a Él tus deseos, que confías a Él tus miedos, que entregas a Él tus ansiedades, las cosas que ya no puedes hacer, tú las llevas a su presencia, entonces Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que estemos siempre conscientes, que nuestra mente sepamos que ahí está Él, aunque no lo veamos. ¿Por qué veo sombras? ¿Por qué veo problemas? ¿Por qué veo situaciones terribles en mi vida? Porque estoy viendo en la dirección equivocada. Cuando yo veo hacia la luz, no veo ninguna sombra. Cuando me volteo y veo mi sombra, cuando yo me volteo y veo los problemas, cuando yo me volteo y veo las situaciones que no puedo arreglar, cuando yo me volteo y veo situaciones que no tengo control de ellas, claro que me voy a frustrar. Dios no quiere que veas eso. Estoy viendo en la dirección equivocada. No fijes tus ojos en las sombras. El primer punto es: no temas la oscuridad. Asegura tu luz. Tú eres quien ve donde tú quieras. Dios no te voltea la cara para que estés viéndolo a Él. Dios quiere que con una iniciativa propia tú voltees a ver al Dios todopoderoso que está al lado tuyo. El no confiar en Dios, el dudar, el tener miedo, pues tiene que ver mucho con el que no confías en Dios, el que no conoces a Dios o el que no crees en Dios.
Así que no fijes tus ojos en nada que no sea Dios. Fija tu mirada en la luz, que según su intensidad podrá hacer que desaparezcan todas esas sombras, todos esos problemas y todas esas cosas que a veces ni existen, sino que están en tu mente. Dios se manifiesta en ciertos lugares. Debemos de asegurarnos de estar en la luz de Dios para que se manifieste en tu vida. Tú eres una persona hecha para estar sirviendo a Dios. El problema de Satanás o el ángel, aquel arcángel hermoso de luz, fue que quiso independizarse de Dios. Pero si tú dependes de Dios, Dios te va a dar más. Dice la palabra de Dios que Dios te va a poner sobre algo y que si eres fiel en ese algo, Dios te va a dar más para que pongas esa administración de las cosas que tú tienes a trabajar. Dios es un Dios que no invierte donde no conviene, pero Dios es un Dios justo que te da la oportunidad siempre de que puedas recibir eso, algo para empezar. Y por eso es que necesitamos nosotros ser fieles y creer en Dios y actuar y trabajar para Dios. Había una región en Canaán, en la tierra donde todavía no era la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, pero ahí estaban. Y Jacob iba huyendo de su hermano y de repente llegó a un lugar donde ya le llegó la noche y se puso a descansar. En ese lugar dice que puso una piedra de almohada, ¿verdad? Bueno, un poquito incómodo. Y empezó a soñar que Dios estaba hablándole, haciendo un pacto con él, y se dio cuenta que ese lugar era un lugar especial, porque había una escalera que bajaba hasta ese lugar, y en el sueño Dios interactuaba con él de tal manera que era Dios presentándosele, y dice: en este lugar realmente hay algo. Y los que no conocen a Dios, a esa ciudad donde estaba, en ese lugar, le llamaba Luz. Esa ciudad se llamaba Luz. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios sí conocen que hay algo cuando Dios se manifiesta, pero no saben qué es. Fue hasta que Jacob llegó a ese lugar que Jacob lo nombró Betel, que quiere decir casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz, la luz es Dios. Dice Génesis 35:6, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Entonces todo mundo le decía Luz a ese lugar, pero el pueblo de Dios le decía casa de Dios. ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar por qué la gente común habla de ese lugar como que era Luz? Ellos le pusieron Luz, pero los que son de Dios, o sea su pueblo, o sea tú eres de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Si no eres de Dios, es muy sencillo. Dile: Jesús, quiero entregarte mi vida, perdona mis pecados y cámbiame. Y de ese momento en adelante, si lo haces confesando con tu boca y creyendo con el corazón, entonces Dios te toma por hijo y ya no eres una persona cualquiera. Ahora eres un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que el que tiene al hijo tiene la vida, y el que no tiene al hijo no tiene la vida. Por eso es tan importante invitar a Jesús a tu corazón y entregarle tu vida. Total, este lugar era casa de Dios para el pueblo de Dios, y el que no conocía a Dios simplemente era un lugar de luz. Como pueblo de Dios, no solo debemos de entender de dónde viene la luz verdadera, sino que tenemos que entender que somos luz nosotros y tenemos que alimentar esa luz. Debemos cuidar que esté siempre en nosotros el Señor y esté con nosotros. Ahora, no es que Jesús, tú lo invitaste a estar contigo y luego ya no esté. No, lo que pasa es que tenemos dos naturalezas. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, tenemos una naturaleza divina, pero también tenemos una naturaleza humana
que si nosotros empezamos a vivir en la naturaleza que siempre hemos vivido, que es la humana, vamos a opacar la luz de Dios. No podemos hacer que la luz de Dios se haga menos, siempre tiene que hacerse más. Yo tengo que asegurarme de que esa luz esté en mi vida, que esté cada vez más brillante, que esté cada vez más entendible por la gente, que la gente tal vez no va a entender que tengo a Dios, pero va a ver la luz en mí y va a ver algo en mí. No es que enciende una luz y déjala brillar como una velita. No, tenemos que ser un faro, tenemos que ser una luz poderosa, tenemos que saber que somos personas que tenemos a Dios y tenemos que manifestar a Dios. Un ejemplo muy físico es las 10 plagas. El Señor, cuando quiso sacar a a Israel de la esclavitud que tenía en Egipto, usó 10 plagas. Cada plaga de ellas tenía que ver con humillar a los dioses y a los egipcios que eran idólatras y que se creían la cúpula del mundo. Y la única manera de creerse la cúpula del mundo es cuando Dios te pone en primer lugar. Le damos gracias a Dios por este país. Estados Unidos está en primer lugar. ¿Por qué? Porque ayuda a Israel, porque tiene a Dios como principio, y tenemos que orar para que vuelvan los principios de Dios, que Dios use al presidente para que pueda promover principios de amor, principios de volver a la palabra de Dios, principios de estar. Ya por lo pronto dijo que hay 2 géneros reconocidos oficialmente. Si alguien quiere sentirse unicornio o lo que quiera, pues allá él. Pero aquí reconocemos que hay hombre y mujer. Es una bendición estar en este país. Es una bendición que puedas andar en tus carros polarizados y que nadie te va a disparar. Dale gracias a Dios y ora por los países de donde venimos para que podamos nosotros tener paz y ser luz a todo el mundo. La palabra de Dios dice que como pueblo de Dios tenemos que ser luz. Génesis 10:23. Había una plaga muy especial, la 9ª, una antes de que fuera la 10ª plaga terrible de la muerte de los primogénitos en Egipto. Y dice que en esa plaga, dice Génesis 10:23, ninguno vio a su prójimo. Nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Había unas tinieblas, una oscuridad en todas las casas de las gentes que no eran del pueblo de Dios. Porque quien no conoce a Dios puede reconocer la luz, pero no sabe cómo usarla, no sabe cómo tenerla, no sabe cómo beneficiarse de ella. No sabe cómo hacer para que esa luz te cuide, porque la luz de Dios nos cuida. En el caso de Egipto, la plaga de las tinieblas representaba la ceguera del faraón y afectó a todo su pueblo, y por eso debemos orar por nuestros países entregados por completos a la idolatría, y por eso tienen tantas tinieblas y tanta pobreza. Quien está en tinieblas es porque ha resistido reconocer y obedecer la voz de Dios. Esta 9ª plaga fue la penúltima antes de que viniera la plaga terrible de la pérdida de los primogénitos, que es lo que le pasa a todo mundo cuando no tiene a Dios. La única manera de salvarte tú y salvar a tu hijo es reconocer a Dios. Él entregó su vida para que nosotros no nos perdamos. Pero si nosotros rechazamos el que yo tenga, el tener ese privilegio, pues yo voy a pagar por mi vida. Cuando el Señor Jesús hizo ese sacrificio, lo hizo con tanto amor, con tanta devoción, tanto le costó, que imagínate cómo sería el decirle al Señor, no te quiero. Imagínate la ofensa que sería el decirle a Dios, no me importa lo que hiciste por mí. Pues no es que Dios sea vengativo, simplemente
no es para ti porque tú no lo quieres aceptar. Entonces no debemos de perder lo que más queremos por orgullo, por insistir en andar en tinieblas. Los egipcios reconocían la luz, pero no reconocían a Dios. Por eso eran idólatras. ¿Y sabes qué? Adoraban al sol. Los egipcios adoraban al sol. Esta plaga tenía que ver con avergonzar al dios sol de ellos. Ya había sido avergonzado Osiris y todos los guardianes del Nilo desde la primera plaga, cuando convirtieron al Nilo en sangre. Y cada plaga tendría que ver, no tenemos, las ranas las cuidaban como si que fueran sus dioses, las vacas, también hubo una plaga del ganado. Las vacas eran sagradas para los egipcios. Cada plaga avergonzaba a alguno de sus ídolos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, cuando nosotros tenemos cosas que no queremos dejar, porque sí amamos a Dios, pero no queremos dejar ciertas cosas porque nos gustan, porque esos son ídolos que opacan nuestra vida, que hacen que nuestra luz sea más tenue y nuestro cristianismo sea casi hasta rayar en el ridículo, cuando nosotros deberíamos de ser una luz poderosa. Todos ven la luz, pero solo el cristiano verdadero puede saber y conocer su origen para tenerlo y asegurarlo. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Dice el Señor en Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y hasta lo cantamos. ¿Creías que era un canto raro o que alguien lo inventó? No, está en la palabra de Dios. Entonces el punto número 2 es: la clave es permanecer en la luz. That's the key. Debemos tener santidad y agradar a Dios. Solo el crecer en Él, o sea, el cada vez madurar más de manera constante, porque hay muchos que empiezan a estudiar la palabra de Dios. Ahora sí voy a orar todos los días, ahora voy hasta ayunar y voy a juntarme, voy a empezar a hacer equipo con la gente de la iglesia, voy a unirme, ya no voy a faltar. Y a las 2-3 semanas pues ya como que ya se le pasa la euforia. Y eso es triste. Nunca hay luz, nunca hay ese incremento de luz de cada vez más, porque el crecer de manera constante, el permanecer en la luz es la clave. Eso es lo que asegura la victoria. No es que avancemos un poco y retrocedamos para arrepentirnos y después seguir. Qué bonito que podamos arrepentirnos, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es poder caminar hacia adelante, y eso puede ser para aprender a caminar. Pero la madurez es un avanzar constante. Yo no le puedo pedir a un bebé que está aprendiendo sus primeros pasos que no se caiga. Qué bueno que se caiga, no te asustes. Si no te caes, no aprendes. Pero yo no quiero que a los 18 años te estés tropezando todavía, ¿verdad? Está raro. Entonces tenemos que entender ese pasaje, que es la bendición nuestra. No es que Dios quiera que seas perfecto, que no peques y que estés detrás de ti. No, quiere bendecirte. Y dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No? De eso se trata, de que no haya nubes de sombra, de que no haya oportunidad de regresar, sino que avancemos y avancemos y no tengamos miedo y no tengamos distracciones y no tengamos la oportunidad de repente ya no querer. Lo único que me puede garantizar la luz, que me cuida, está en su palabra. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una luz que cada vez es más evidente y más grande cuando yo la sigo, cuando yo la leo, cuando yo la pongo en mi corazón y cuando la pongo en obra. Eso es lo que me garantiza
la victoria. La instrucción incómoda. A veces no gusta la palabra de Dios porque me cambia cosas, me hace que tenga que dejar cosas y cambiar, pero es para mejorar. Y eso, si no te incomoda la palabra de Dios, entonces algo no está bien, no estás leyendo bien. La instrucción incómoda de la autoridad bíblica es la que me asegura también que yo voy avanzando. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Las qué? Las reprensiones que te instruyen. Lo último que me gusta es ser pastor de los que están reprendiendo y regañando. No, yo no soy así, no me gusta. Se supone que tú eres una persona consciente, inteligente, que va a enfrentarse a la verdad de Dios y que va a saber que la verdad de Dios es mejor que mi verdad. Y voy a cambiar, y voy a ceder, y voy a quitar mi orgullo y mi vanidad para poder cambiar. Porque eso fue lo que pasó con el primer ser de luz que hubo, que fue terrible, tremendo, hermoso, una capacidad para hacer tantas cosas, pero tenía que bajar su orgullo. Y el problema fue el orgullo. No quiso ese lugar de que Dios le dio tan grande, sino que quería más, quería ser como Dios. Fuera de la Biblia y de la casa de Dios, siempre podemos confundirnos. Siempre fácilmente por las redes sociales, por las películas, las series de las redes sociales, las ideologías, en las escuelas, en las universidades, en el mundo en general están llenas de opiniones de gente confundida, llenas de opiniones de personas que han dejado de respetar las normas y las reglas de Dios para inventar las suyas. Y por eso hoy, según ellos, los que estamos mal somos nosotros. Nosotros los que llamamos a las cosas como Dios las llama, ellos les cae mal. Simplemente decir Jesús en medio de personas que tienen ideologías diferentes les ofende. ¿Por qué no me ofende sus ideologías? Pues porque cada quien puede escoger lo que hace. Pero yo sí ofendo porque sienten la luz y les cala, porque están en la oscuridad. Entre más estés en oscuridad, más te molesta la luz, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tu mamá abría las cortinas porque ya era hora? Y te ponías bien contento y decías, gracias, mami. Pero a ellos no les gusta. Por eso tienes que entender la verdad de Dios. No les creas a ellos. No nosotros somos los que estamos mal. Porque hay personas y hay jóvenes que hasta se confunden y dicen, pues sí, a lo mejor nosotros estamos hechos a la antigua, old school, y entonces tenemos que actualizarnos. Pero cree lo que dijo la luz de Dios, cree lo que dice la palabra de Dios. Es la fuente para guiarnos y para no tropezar. ¿Por qué tropiezas? Porque empiezas a oír ideologías de otras luces, que son luces artificiales y que no sirven para caminar. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Fíjate, eso es lo que está pasando. Y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando el Señor se manifestó, Isaías ya había profetizado que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue la luz que vio? El Señor Jesucristo descendió. El Señor Jesucristo nació. Y el Señor Jesucristo fue a la tierra que estaba llena de sombras, de muerte, alejada de Dios. Y dice, luz resplandeció sobre ellos. Recordemos que el diablo era un ángel de luz. Y sabes, se disfraza de ángel de luz. Por eso es que a veces confunde. Pero no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿verdad? Los que adoran al sol
Están engañados, pero lo hacen en su confusión, porque emana luz. No están locos, pero están confundidos. Igual los que están cambiando las ideologías. El problema es que dejaron a Dios. Romanos capítulo 1 del 20 en adelante hasta el final del capítulo nos puede dar mucha luz sobre estos que tienen ideologías y que terminan con una mente reprobada haciendo cosas vergonzosas. ¿Por qué? Por una sola causa: negaron a Dios. Al negar a Dios, su entendimiento fue entenebrecido y caminan en oscuridad y tropiezan donde sea. Pero nosotros no adoramos al sol. Nosotros sabemos cuál es la luz correcta y estudiamos la palabra. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levántate, resplandece, no te agüites, no dejes que ideologías empiecen a volar sobre tu mente y empiezas a dudar. No, dice el versículo 3: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Jesucristo empezó esto con la iglesia y va a terminar cuando venga a reinar sobre Israel. Y dice la palabra en el versículo 19 de Isaías 60: el sol nunca más te servirá de luz. Eso es en el futuro. El sol ya no servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Pero todavía no sucede eso, así es de que empecemos a tener luz, empecemos a leer la palabra, empecemos a cambiar nuestras vidas. Y ese es el punto número 3. Punto número 3: deja que la luz te afecte. Convertirte es cambiar tu mente y por lo tanto cambiar tu manera de caminar, tu camino. La luz tiene que afectar. Tú te vas a cambiar, tú vas a convertirte, cambia tu mente y por lo tanto vas a caminar diferente, vas a caminar bien. Esto es lo que quiere decir convertirse. Un humano se convierte en un hijo de Dios. Una persona común se convierte en un hijo de luz. No vivas como aquellos que sabían de la luz y no podían asegurarla. Ellos no sabían cómo utilizarla. Ellos no sabían cómo hacerle. Déjala que te cambie y ella te cuidará siempre. Cuando Habacuc estaba orando y vio la manifestación de Dios, del Todopoderoso, dijo que el resplandor fue como la luz, que rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Cuando fue el apóstol Juan al trono de Dios en Apocalipsis, dice que había luz alrededor de él. Estaba escondido su poder en medio de luz. Moisés brillaba como no lo podían ver cara a cara, porque venía de estar con Dios y era como él brillaba como el sol. Hasta le pusieron una manta para que no se viera su cara, porque nadie podía resistir esa luz que traía cuando bajó del monte. La obra de Jesús en mí tiene que darme luz, tiene que hacer que yo brille. Tienes que brillar con la luz de Dios y te da el propósito y te da sentido a tu vida y cambia tu manera de ser y cambia tu manera de actuar y cambia tu propósito por un propósito más grande, que no tiene que ver con los propósitos que te haces aquí, que van a durar tal vez 30, 40, 50 años o no sé cuánto piensas vivir. Pero cuando Dios te da propósito, es un propósito eterno. Y dice la palabra de Dios que Dios bendice a los que tienen ese propósito hasta 1000 generaciones. Lo vas a pasar a tus hijos. Es una bendición poder extender la luz y ver cómo las tinieblas se disipan.
A veces nos da miedo las sombras. No tengas miedo de las sombras. Las sombras no son nada. Huyen con la luz. Nuestro trabajo es tener luz. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Así como una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así es como nosotros, nuestra luz debe alumbrar delante de todos los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es tu propósito eterno. Tú vas a estar seguro y vas a asegurar a otros, principalmente a los que están contigo, a tu prójimo, a los que más quieres, porque estás dando luz. Ellos están recibiendo luz. Nuestro destino es convertirnos en esos portadores de luz. Nosotros somos luz por gracia. Juan no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Dice San Juan 1, dice la palabra de Dios que la luz verdadera venía a este mundo para estar con los hombres y mostrar cómo se debe vivir. Así que nosotros hoy nos da el privilegio el Señor Jesús y te dice: ustedes son luz también. Pero tenemos que entender que somos luz porque lo tenemos a Él, porque Él es la luz en nosotros, y por eso debemos de amarle, por eso debemos de cuidar, hacer su voluntad por sobre todas las cosas. El problema del amor es que a veces lo cambiamos y en vez de amar a Jesús, amamos las tinieblas, amamos las cosas malas. Eso debemos de cuidar nuestra vida, porque por eso es la condenación, ¿sabes? Dice Juan 3:19, después de aquel versículo que todo el mundo sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito. Pero eso es para que yo lo acepte, no para que venga a metérmelo mi mamá. O sea, no es a fuerza. Y esta es la condenación, porque a pesar de que Cristo murió en la cruz, ¿por qué hay condenación? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando yo hago obras malas, no quiero que me vean, y entonces me voy a donde nadie me vea. Y un buen lugar es la oscuridad, donde nadie me vea. Y dice el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que vean que yo estoy bien. Ser luz es nuestra encomienda. Reflexionemos y cambiemos. Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada. Estamos en medio de la tiniebla. Estamos en medio de tantas cosas difíciles. Estamos en medio de situaciones terribles. La violencia, las cosas que nos hacen preocupar, porque cómo será la vida de nuestros hijos cuando crezcan. No tienes que temer, tienes que darles luz. Quieres asegurarlos. En medio de esta oscuridad, la luz prevalece. El Señor es más poderoso que todo lo que viene en contra. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y dice la palabra de Dios: vistámonos las armas de la luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reprende a Satanás. Según de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero por eso estás tú ahí. Ellos no pueden ver, pueden reconocer que hay alguna luz, no la entienden, pero tú vas a reprender las obras de Satanás. Y dice el 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, cuando no había nada, había tinieblas, pero dijo Dios: sea la luz, y se acabó. No luchó contra las tinieblas, sino simplemente creó la luz. No tienes que luchar contra Satanás, repréndelo, se va.
Ya Cristo venció en la cruz. Y dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ahora en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora vamos a entender a Dios por medio de Jesucristo. Si tú compartes de Cristo, si tú compartes de la salvación por medio de Jesucristo, vas a poder estar dando luz. Sigue a tus líderes, sujétate, vamos a cuidarnos en santidad. Recuerda 2 Corintios 6:14, que dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Así es de que ten cuidado. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia, a cambiar, porque nosotros también en otro tiempo éramos tinieblas. Así es de que te tiene que importar. Así como Dios hizo contigo maravillas y tú estás agradecido con Dios, tú le puedes preguntar a Dios: Padre, ¿qué hago, Señor, para pagarte todo lo que has hecho? Te amo, Señor. Ya lo dijo Pedro. Y se le respondió a Pedro lo mismo que te respondería a ti: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Lleva esa luz a otros. La palabra de Dios dice que los mandamientos son amar a Dios y amar a tu prójimo. Lo que tenemos que hacer es compartir esa luz. Por eso nos gozamos cuando estamos aquí. Por eso a mí me da tanto gusto que vengas, que estés hoy aquí. Pero que quede claro que no es esto la meta. Esto solamente es el principio. Tenemos que ir a donde estés, a donde estudias, a donde caminas, a donde estás conviviendo con alguien, a donde trabajas, donde sea que vayas. Y que tu trabajo y que tu propósito sea, como hijo de luz, compartir la luz del Señor. Éramos tinieblas. Ten misericordia de otros que están en tinieblas. Eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. No eras pueblo, pero Dios te adquirió. ¿Sabes para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de aquellas tinieblas a su luz admirable. Por eso Dios nos hizo luz. Por eso tenemos que tener una luz admirable, no una luz tenue, llena de dudas, llena de miedos, llena de situaciones que ahora sí y ahora no. No, métete con Dios. Y ese cambio va a ser un cambio tan importante que te va a hacer a ti más importante. Va a ser un cambio práctico y útil para lograr la seguridad en la luz. Y vas a poder amar a Dios diferente. Vas a verlo más claramente tú, y otros van a poder saber que hay algo en ti y los vas a guiar. Decide amar a tus hermanos, amar a los que quieren amar a Dios, para hacer equipo con ellos, para hacerte amigo de ellos, para juntarte, para trabajar juntos para Dios, porque es como iglesia como vamos a vencer. ¿Sabías? Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, entonces estamos prácticamente diciendo que su verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seamos humildes, confesemos a Dios nuestros pecados, porque si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, y eso no es así. Y su palabra no estaría en nosotros y estaríamos en tinieblas. Que no te asusten las sombras.
son una prueba irrefutable de que Dios está contigo. Simplemente voltea a ver a Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ponte de pie. El problema ese que te preocupa tanto, que sientes que es una amenaza, es solo una sombra que demuestra que Dios está contigo, pero está del otro lado. Olvídate del problema. Únete a Dios, que es poderoso. No fijes tus ojos en las sombras de problemas y de cosas. Fija tu mirada en la luz, que con su intensidad, entre más vayamos a esa luz, entre más nos empapemos de esa luz, más fácil se quitará toda sombra de ansiedad y va a desaparecer la oscuridad y el problema con él. La muerte está vencida. Nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, lo alto, lo profundo, principados, potestades, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos guardas y nos cuidas. Bendice, Señor, a los que están de viaje y a los misioneros de Dallas. Tráelos con bien. Bendice esta casa, bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los que nos ven. Y Padre, que tu nombre siga siendo glorificado. Que cada persona, Señor, aquí pueda crecer en ti, pueda dar una luz tal que puedan muchos venir a ti y así agradarte a ti, Padre, y hacer tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.